En un mundo tan complejo como el nuestro, a veces uno se para a pensar, ¿qué es exactamente el derecho? Uf, ¿Es solo un tocho de leyes frías y rígidas? ¿O es también moral? ¿Es política o incluso sociología? es la pregunta del millón, y te aseguro que ni los propios juristas se ponen siempre de acuerdo. Pues hoy vamos a intentarlo. Tenemos sobre la mesa un material que es una auténtica joya, un ensayo jurídico de nivel profesional. Muy interesante, la verdad. Y aunque se centra en el sistema colombiano, plantea una cuestión que es, bueno, universal. El tema central es la necesidad del derecho de definirse a sí mismo, de trazar sus fronteras con otros campos del saber. Y es crucial entender que esto no es una paja mental para académicos, para nada. No, no, Es algo que afecta a cómo se resuelve un despido, un divorcio o incluso un crimen. exacto. Por eso, nuestra misión hoy es meternos a fondo para entender por qué es tan vital que el derecho mantenga su propia identidad. Vamos a explorar los riesgos que corremos todos cuando esas fronteras se vuelven borrosas. Claro. Porque, ¿en qué momento un juez deja de aplicar la ley y empieza a actuar como un político con toga o como el guía moral de la nación? Y ahí está el kit de la cuestión, sobre todo en un país como Colombia, que es el foco del ensayo. Con una constitución tan amplia, que habla de valores, de principios. Sí. Y con un historial de tribunales muy activos, este debate está en la calle todos los días. El problema que plantea el autor es fascinante. ¿Cómo consigue el derecho dialogar con la economía, la psicología o la ciencia sin perder su alma? ¿Y su alma sería? Pues su alma no es otra que ser un sistema de normas que nos da seguridad y nos permite saber a qué atenernos. O sea que no se trata de que el derecho se encierre en una torre de marfil. En absoluto. Sería un desastre. Lo interesante del texto es que no aboga por el aislamiento. Al contrario, pide a gritos un diálogo. Pero con condiciones. Pero un diálogo con reglas claras, para evitar lo que el autor llama, de una forma muy gráfica, una colonización por otros discursos. Es decir, hablemos con todos, pero sin olvidar quiénes somos. De acuerdo, pues vamos a desgranar esa identidad. El ensayo insiste una y otra vez en que el derecho es un saber normativo. Suena un poco denso. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues es la distinción fundamental, El punto de partida. el punto de partida de todo. Un saber normativo no se dedica a describir cómo son las cosas, sino a prescribir cómo deben ser las relaciones sociales desde un punto de vista jurídico. Vale. La ciencia te dice, la gravedad funciona así. El derecho te dice, los contratos deben cumplirse así. Entiendo. O sea, la sociología te puede describir con datos la pobreza en un barrio, pero el derecho es el que establece la norma que dice, existe un derecho a una vivienda digna y crea los mecanismos para exigirlo. Exacto. La base del derecho es la validez de la norma, no la verdad empírica de la ciencia ni la creencia personal de la religión. Y claro, esto nos lleva de cabeza a una de las fronteras más conflictivas y fascinantes que aborda el ensayo, La de la moral. la que lo separa de la moral, un terreno pantanoso donde los haya. Porque, a primera vista, muchas leyes parecen simplemente moral escrita en un papel, ¿no? Claro, No matarás, no robarás. claro. Y es lógico que se confundan porque a menudo beben de las mismas fuentes, pero son sistemas distintos. El ensayo lo resume en una frase que me parece potentísima. A ver, No todo lo inmoral es ilegal, ni todo lo legal es moral. Esto captura la esencia de la autonomía del derecho. ponme un ejemplo para que lo vea claro. Pues pensemos en la infidelidad. Para muchas personas es un acto moralmente reprobable, pero en la mayoría de sistemas jurídicos occidentales ya no es un delito. Cierto. O piensa en mentir a un amigo. Es inmoral, pero no es ilegal. Y a la inversa, aparcar en doble fila es ilegal, pero poca gente lo consideraría una falta moral grave. Entendido. O una empresa que aprovecha una ley fiscal muy ventajosa para pagar poquísimos impuestos. Puede ser 100% legal, pero para mucha gente será moralmente cuestionable. Son ejemplos perfectos. Pero aquí me surge una duda que me parece fundamental. Vale, la ley y la moral son cosas distintas. ¿Sí? Pero el juez que aplica la ley es una persona con su propia moral. ¿Cómo se supone que un juez se despoja de sus convicciones personales al dictar sentencia? ¿Es eso humanamente posible? ¿O estamos pidiendo un imposible? Esa es la pregunta clave. Y el ensayo advierte de un riesgo muy concreto si no se gestiona bien: el decisionismo judicial. Decisionismo. Es el peligro de que los jueces empiecen a tomar decisiones basadas en lo que a ellos, personalmente, les parece justo, bueno o correcto, en lugar de en lo que dice la ley. Madre mía. Si eso pasa,
La seguridad jurídica salta por los aires. Tu destino en un juicio no dependería de las normas, sino de la brújula moral del juez que te toque. Y eso es la antítesis de un Estado de Derecho. Claro. La clave no es que los jueces no tengan moral, claro que la tienen, sino que su sentencia debe estar fundamentada en el ordenamiento jurídico, no en un «a mí me parece que», entendido. Es un ejercicio de disciplina brutal. Y ese peligro de la subjetividad, me imagino que se dispara cuando entra en juego el poder. Ahí has dado en el clavo. Porque si la frontera con la moral es complicada, la que separa el derecho de la política es un campo de minas. Y eso nos lleva de cabeza al siguiente punto. La línea a veces parece invisible. El ensayo dice algo que me ha parecido muy lúcido. La política busca conquistar y ejercer el poder, Sí, mientras que el derecho busca limitarlo. es una tensión constante, pero necesaria. La política es el motor, la que define las metas de una sociedad. El derecho es el chasis, el volante y el código de circulación. Buena analogía. Sin derecho, la política sería la ley del más fuerte, una carrera de coches de choque. El derecho pone las reglas para que esa lucha por el poder no nos destruya. Pero seamos realistas. En la práctica, sobre todo en los altos tribunales, las decisiones tienen consecuencias políticas enormes. Pensemos en una sentencia sobre el aborto o sobre la regulación de la economía. Por supuesto. ¿No es un poco ingenuo pensar que se puede trazar una línea clara? Es difícil, pero no es ingenuo, es una necesidad. Y el ensayo lo ancla en la realidad colombiana al citar su Constitución de 1991. ¿Así? Menciona principios como la legalidad, el debido proceso o la separación de poderes. Esos artículos no son poesía, son herramientas diseñadas precisamente para que el derecho actúe como un control, como un contrapeso al poder político de turno. Y no solo teoría, ¿eh? No, claro. El texto cita jurisprudencia clave, como una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que lo dice con todas las letras. El derecho no puede confundirse con criterios puramente políticos o subjetivos. Es una advertencia muy directa. Directísima, porque saben que el riesgo está ahí. Claro, porque en el momento en que la gente empieza a pensar, esta sentencia no es jurídica, es política, Se acaba todo. todo el sistema pierde credibilidad. Pierde su legitimidad. Deja de ser el árbitro imparcial para convertirse en un jugador más, en un arma que un bando usa contra otro. Y esta idea no es nueva, imagino. No, para nada. El texto la apoya en gigantes del pensamiento jurídico como Kelsen, que ya en el siglo XX defendía la pureza del sistema normativo, o más recientemente en Ferrajoli. Ferrajoli. Sí, su teoría del garantismo no es otra cosa que un sistema de límites y cerrojos al poder, tanto al político como al de los propios jueces. Vale, la separación con la moral y la política parece una batalla constante para mantener el equilibrio. Pero hay otra frontera que me parece aún más difusa hoy en día. A ver, La que separa al derecho de las ciencias sociales. A priori parece algo bueno. Un juez que entiende el contexto económico de un concurso de acreedores o el contexto sociológico de un delito de odio parece un mejor juez, ¿no? es una pregunta excelente, y es la tensión más moderna y, en mi opinión, la más compleja. Y sí, por supuesto que es bueno. Un juez no puede vivir en una burbuja. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el límite para que un juez, como dice el ensayo, no se convierta en un sociólogo con toga? El ensayo lo aborda de frente, y la palabra clave que usa es diálogo, no sustitución. Diálogo, no sustitución. El derecho debe nutrirse de la economía, la sociología o la psicología. Son insumos valiosísimos. La clave está en cómo se integra ese conocimiento. Vale. ¿Y la respuesta es? Siempre a través del método propio del derecho, es decir, a través de las normas, los principios, los precedentes y los procedimientos legales. A ver si lo he pillado. La economía le puede dar al juez un informe detallado sobre el impacto de una cláusula abusiva en miles de familias. Perfecto. Pero la decisión final del juez sobre si esa cláusula es nula o no tiene que basarse en la ley de consumidores, no en el informe económico en sí. Exacto. El informe es un insumo, no la fuente de la decisión. Lo has clavado. El peligro, según el texto, es cuando se sustituye el análisis jurídico por un diagnóstico social, cuando un juez, en lugar de aplicar una norma o interpretar un contrato, emite una sentencia que es básicamente un ensayo sobre la desigualdad. Claro. Al hacer eso, se carga la certeza y la previsibilidad, que son dos de los grandes regalos que el derecho le hace a la sociedad. El texto da un ejemplo muy bueno para ilustrar cómo hacer bien este diálogo. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MASC. Sí, es un ejemplo perfecto. Piensa en una mediación familiar.
El mediador usa herramientas de psicología, de teoría de la comunicación, de sociología, para ayudar a que la pareja se entienda. Claro, pero todo eso ocurre dentro de un marco de reglas jurídicas muy claras. La voluntariedad, la confidencialidad, la buena fe. Vale. Y el acuerdo final al que llegan, para ser válido, tiene que respetar el derecho de familia. La psicología es la herramienta para llegar al acuerdo, pero el derecho es el que le da forma y validez. Es un diálogo con fronteras perfectamente definidas. Exactamente. Vale, creo que el concepto está claro. El derecho necesita esas fronteras para funcionar, para ser el mismo. Entonces, si damos todo esto por bueno, ¿qué pasa si no se mantienen estas diferenciaciones? El ensayo es bastante contundente y enumera una serie de riesgos en cadena. Sí. Esta es la parte de las consecuencias prácticas, la que nos afecta a todos en nuestro día a día. Es como una serie de fichas de dominó que van cayendo. La primera que menciona es un activismo judicial sin límites. Es decir, jueces que no interpretan la ley, sino que directamente crean la que a ellos les gustaría que existiera. Eso es. De ahí pasamos a la inseguridad jurídica. Si todo depende de la visión del juez, nadie sabe a qué atenerse. Y eso lleva a lo siguiente: decisiones basadas en la subjetividad, que es veneno para la igualdad ante la ley. Claro. Morales o sociales distintas. ¿Y si esto se generaliza? Las dos últimas fichas de dominó son inevitables. La pérdida de legitimidad de las instituciones, la gente deja de creer en la justicia. Y finalmente, una confusión total de roles, donde ya no sabemos si quien nos habla es un juez, un político o un predicador. O sea que esto no es solo un toque de atención para los jueces, es una llamada de atención para todo el sistema legal. Para todos. Para los jueces, el mensaje es: sus decisiones deben estar fundamentadas en el derecho, no ser una expresión de su ideología. ¿Y para los abogados? Para los abogados, su trabajo es argumentar con normas y pruebas, no dar un mitin político o un sermón moral. ¿Y para la ciudadanía, qué es lo más importante? Significa poder confiar en que las reglas del juego son conocidas y se aplican a todos por igual. Hay un punto hacia el final de esta sección que me ha parecido brillante. El autor dice que históricamente la gran crítica al derecho era su rigidez, su formalismo. Sí, siempre se le ha acusado de eso. Pero que el mayor riesgo hoy es el contrario, su disolución conceptual. Es una idea muy potente y muy actual. La tentación de un derecho que quiere solucionarlo todo, desde todos los frentes posibles, ser terapeuta, ser economista, ser asistente social, acaba por debilitarlo. Lo agota. Al intentar ser todo, pierde su herramienta principal, su superpoder, que es la fuerza vinculante de la norma. Se convierte en una opinión más, muy bien intencionada si quieres, pero solo una opinión entre otras. En resumen, si lo he entendido bien, la idea central de todo este análisis es que el derecho, para ser fuerte y útil, necesita una identidad clara. No puede, ni debe, serlo todo para todos. Exacto, no es un remedio universal, es una herramienta específica, para un propósito específico: organizar la convivencia y resolver conflictos de forma pacífica y previsible. Su misión no es solo proclamar grandes valores como la justicia o la igualdad. Eso es relativamente fácil. Eso es. Su misión, mucho más difícil y técnica, es traducir esos grandes valores en normas concretas, en procedimientos claros y en garantías reales para la gente. Has llegado a la conclusión final del ensayo, que es muy elocuente y lo resume todo. El autor lo expresa así, y cito: cuando el derecho quiere ser todo, termina siendo nada. ¡Wow! Cuando sabe quién es, puede dialogar con todos. Es una frase para enmarcar. Es casi un manual de instrucciones. Perfección, esa necesidad de equilibrio. Un derecho con una identidad fuerte no tiene miedo de hablar con la economía o la sociología, porque sabe que no se va a disolver en ellas. Tiene confianza en sí mismo. Un derecho con una identidad débil, en cambio, o se aísla por miedo o se deshace al primer contacto. Un equilibrio delicado pero indispensable. Y esto me deja con una última reflexión. Una pregunta que me queda flotando. ¿Dispara? Todo este análisis se centra en proteger la identidad del derecho frente a otras disciplinas. Pero si pensamos en los grandes retos globales que tenemos delante, como la inteligencia artificial o el cambio climático que se ríen de nuestras fronteras académicas, Retos que son un todo en uno, por definición, que mezclan ciencia, ética, economía, política. Exacto. Y ante eso, la pregunta es: ¿podrá el derecho permitirse mantener esa autonomía que defiende el ensayo?
¿O se verá obligado a una fusión mucho más profunda con la ciencia, la ética y la tecnología si de verdad quiere ofrecer respuestas eficaces?